celebramos la Pascua y la verdad es que lo hacemos como tema de celebración. Inclusive el viernes, sábado, domingo, para nosotros es celebración porque sabemos que Jesús no se quedó en una tumba. La verdad que durante este tiempo, no sé cuál es su sentimiento, pero a mí me entristece ver a personas que se quedan entre el jueves y el viernes. Lo ven a Jesús crucificado, hacen procesiones y es como que eso sería lo más importante. Hasta algunos evitan comer ciertos alimentos, pero el domingo no hay tanta celebración como esos otros días anteriores. Y la verdad es que según la palabra de Dios tenemos que ver a un Cristo que está más allá de la muerte. El Señor no se quedó en la cruz, el Señor no se quedó en la tumba, el Señor ha resucitado y nosotros lo sabemos porque lo dice la palabra de Dios y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Jesús vive y vive para siempre. A veces parece que todo terminara con que Jesús murió, resucitó, ascendió y ¿qué más? Ahí están los portadores de la gracia de Dios, jóvenes. Los jóvenes que el Señor ha usado hoy y lo va a seguir usando cada día por todo lo que están haciendo. Que el Señor los bendiga por esa obra de teatro maravillosa que hicieron hoy. El Señor está con ustedes. Amén, qué lindo disfrutarlo. Estamos aprendiendo, recordando que el Señor Jesús no se quedó en la cruz. El Señor resucitó. También sabemos que ascendió a los cielos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue después de que Jesús murió, resucitó, ascendió y está en el cielo? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hay ahora? Pues vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y hay una visión de Juan en la isla de Patmos acerca de las cosas que iban a suceder después. Pero aquí hay una realidad de lo que estaba sucediendo cuando el Señor Jesús, después de morir en la cruz, resucitar, ascender y tomar todo poder y autoridad, sucede esto en esta descripción que hace Juan en Apocalipsis capítulo 5. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, en Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pausa hasta aquí. Un rollo, un libro. Si me ayudas con el próximo slide para ver de qué se trata ese libro. Los libros en la antigüedad eran en forma de rollo, eran pergaminos muy largos, lo enrollaban y según la ley romana, cuando alguien hacía un testamento, podía escribir lo que iba a suceder en el futuro, a quién delegaba o a quién daba sus cosas, y después había 7 testigos que lo que hacían eran, le hacían ataciones, ¿no? Lo ataban ahí y le ponían cera para que cada uno con su anillo pueda imprimir ese sello y quedaba entonces de tal manera eso registrado que nadie podía abrirlo a menos que aparecieran otra vez esos testigos y que eso públicamente pudiera saberse qué contenía ese libro. Y cuando Juan ve esta visión, entonces se encuentra con que ahí Dios presenta este rollo, ¿no? Y ahí un ángel dice: ¿y quién es digno de abrir este libro? Deberíamos saber de qué se trata ese libro, porque en ese libro, según la palabra de Dios, es que está contenido todo lo que Dios ha pensado con su plan eterno hacia el futuro. En ese libro está registrado los planes perfectos de Dios para su iglesia.
En ese libro está registrado lo que va a suceder en el tiempo final. En ese libro están registrados los juicios de Dios también para cada una de las personas que han rechazado a Jesucristo. Está también la recompensa que va a tener cada hijo de Dios por haber sido obediente a la voz del Señor y haber sido dirigido por el Espíritu Santo. En ese libro está todo el plan del universo, desde que Dios pensó desde su eternidad hacia su eternidad, todo lo que va a acontecer. Y en ese libro también está todo registrado. Es más, está registrado hasta que tú y yo también somos coherederos con Cristo y estamos anotados en ese libro. La información que tiene ese libro es tremenda. En ese momento hay un ángel que dice, ¿quién es digno? Y la verdad es que no se halló nadie digno de abrir ese libro. Nadie puede intentarlo. ¿Quién puede tener autoridad sobre lo que es el futuro? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe lo que le va a pasar mañana? Tal vez podemos planificar y organizar cosas, pero realmente lo que va a pasar no lo sabemos. Está allí. Bueno, Dios lo tiene en su mano, pero no hay ningún ser humano que pueda hacer esto. Si usted ve la historia, hay muchos que creyeron que iban a tener autoridad sobre la historia y que iban a dominar por muchos años, pero quedaron cortos. Ahí lo tienen, la Biblia relata muchos reyes. Nabucodonosor, que creyó que por su gloria iba a obtener todo y fue disciplinado. Ahí lo tienen a Herodes, muriendo por haberse glorificado a sí mismo. No hay nadie, ningún ser humano, nadie en este mundo, ni hubo, que pudiera tomar este libro. Juan, dice, él lloraba mucho porque sabía que entonces si ese libro no se abría, hay muchas cosas que no iban a pasar. No se iba a llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad. No iba a haber protección para el pueblo de Dios. No iba a haber el juicio. Así que ahí, en ese llanto, aparece un ángel de Dios. Fíjese también, versículo 5. Uno de los ancianos, es decir, uno de los representantes de la iglesia, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir ese libro y desatar sus sellos. Así que frente a esa pregunta, ¿quién tiene el control de la historia y el futuro? Es Jesús, el león de Judá, de la tribu de Judá, el león y el cordero vencedor. Fíjese qué descripción que hace del Señor Jesucristo. Aparece como el león. Conocemos lo que es, ¿no? Ese rugido, ese poder, el dominio que tiene un león, ¿no? Todo eso son atributos de lo que significa Jesucristo para lo que es la humanidad. Pero no se ha quedado con eso solo. También aparece ahí un cordero y uno dice, a ver, para que sea vencedor, uno imagina algo más que un cordero, que un león todavía, y aparece un cordero. Y la descripción en el original de cordero es corderito, pequeñito, chiquito, que ha recién nacido, tal vez 8 o 9 días. Y dice que estaba como inmolado. Parece que todavía su sangre se notaba ahí chorrear por su cuerpo. Esa es la descripción que se hace ahí como inmolado. Vamos a verlo, versículo 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, hablando de todo el poder de Dios, y 7 ojos, hablando de la omnisciencia de Dios, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas, copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Puede imaginarse esa escena allá en el cielo? ¿No? Cuando ahí es ese Cordero, a Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que ahí el Señor tomó toda autoridad. Mire, si usted lee la Biblia va a encontrar que el diablo, cuando él quiso usurpar el trono de Dios, dice en Isaías y Ezequiel, que Dios lo bajó, lo quitó del cielo a Lucifer y terminó en el Seol. Dice, descenderás hasta el Seol, hasta ahí, tomando autoridad. Pero dice ahora entonces, el diablo que tenía el control de la muerte, que tenía el control del Seol, cuando Jesús muere,
desciende hasta el Seol y le toma toda autoridad al diablo. El diablo y sus huestes no tienen más autoridad porque sobre ellos está Jesucristo. El Señor tiene autoridad sobre toda hueste, sobre todo principado, sobre todo gobernante, y además tiene también autoridad sobre la muerte, sobre el infierno, porque todo le pertenece a Jesucristo. Y lo logró un cordero que se sacrificó y con su sangre ha hecho posible que todo ese dominio le pertenezca a Jesucristo. Por eso hoy nosotros adoramos al Señor Jesús. Ese león, el rugido de león, el león de la tribu de Judá, profetizado desde Jacob, que iba a ser en su descendencia, y el cordero profetizado también en la palabra de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz de Calvario. Y a través de esa cruz, a través de ese sacrificio, logró libertad, logró toda autoridad. Por eso aquí dice que era digno de desatar esos sellos. Y si usted sigue leyendo Apocalipsis, va a encontrar que cuando el Señor toma autoridad de ese rollo que está allí, Él lo empieza a abrir. Y agárrese, porque cuando el cordero y el león agarra ese libro, empieza a quitar los sellos, y cada uno de esos sellos empieza a desatar un juicio de Dios para la tierra. No para los cristianos, sino para los que no han amado a Jesús y se han quedado con sus propios caminos, y van a recibir el castigo de lo que es la ira del cordero, porque así será también en los tiempos finales. Este libro le pertenece a Cristo, toda autoridad le pertenece a Cristo. Cualquier persona que crea que tiene más autoridad que Jesús, que se crea más sabio que Jesús, está perdido. No tiene ni idea de quién es. Porque el Señor Jesús, con toda su gloria y esplendor, si hoy no actúa de manera inmediata, es porque Él tiene amor, porque tiene paciencia y misericordia, esperando que lo reconozcan como Rey, como Salvador, como Señor. Es Jesucristo, el vencedor. Solo Él tiene autoridad para poder tener el control de toda esa historia de la humanidad. Cuando en los cielos eso sucede, cuando eso realmente se revela y se entiende, ¿saben lo que pasa allá? Una gloria celestial. Vamos a leerlo, versículos 8 al 14, la alabanza a ese cordero inmolado. Versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí está la iglesia, aquí estamos nosotros cantando este cántico. Los ángeles no pueden cantar este cántico porque ellos no han sido redimidos. Nosotros sí. Y nosotros cantamos, y prepárese porque vamos a cantar y vamos a adorar al Señor con este cántico por la eternidad, diciendo esto: que nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Qué tremenda declaración, porque antes parecía que solo los judíos iban a alcanzar salvación. Y resulta que ahora el Señor abre los libros y nos encontramos con que ese libro dice que la salvación ahora va más allá de un país. Así que colombiano no es solo para ustedes, argentinos tampoco, guatemaltecos tampoco, es para todos, para toda nación, para toda lengua, para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Así que es pueblo redimido por el Señor, por su sangre. Y el Señor le da la capacidad, porque Dios le da el poder de pertenecer por siempre a este pueblo de redimidos. Con su sangre nos has cubierto, nos has hecho hijos de Dios, linaje, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjese cómo en ese libro que Dios despliega ahí, Jesucristo, teniendo total poder y autoridad, está diciendo también que tú y yo somos coherederos con Cristo
y vamos a gobernar la tierra porque el Señor Jesús va a venir a reinar literalmente aquí en la tierra. Estaremos con un reinado de 1000 años donde la iglesia de Jesucristo va a dirigir este mundo con Cristo. Así será, lo dice la palabra de Dios y somos copartícipes de eso. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito? En el rollo de la vida del Cordero. El Señor lo tiene registrado ahí y eso se va a cumplir. También ahí aparece una escena de los ángeles, un himno al Señor. Dice, miré, versículo 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Escuche esto, su número era millones de millones. Es imposible contar la cantidad de ángeles que hay en los cielos, adorando y exaltando a Cristo y siendo enviados a beneficio de los creyentes. Millones de millones. Estaban allí adorando a Dios y decían a gran voz, escuche esto, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Dios todo lo puede. Es la capacidad que tiene Dios de hacer lo que Él quiera porque no hay nada imposible para Dios. Y Jesús tiene ese atributo. Todo el poder. También dice, las riquezas, todos los recursos están en manos de Jesucristo. Y Él hace lo que quiere en el tiempo que quiere para que su plan se cumpla en el momento perfecto. Ese es nuestro Dios. La sabiduría, ese conocimiento sobrenatural más elevado que hay para poder planificar la eternidad, para poder hacer planes para Cristo, para su iglesia, para todos los redimidos, con un plan maravilloso que es imperdible para todo hijo de Dios. Sabiduría, dice, la fortaleza. Mire, Dios va a permanecer en su trono porque no hay nadie que lo mueva de ahí. Jesús seguirá reinando porque nadie puede quebrar su reinado. Y todo lo que ha dicho en la Biblia, pero se va a cumplir. No hay nadie que pueda dejar de decir lo que dice la palabra y lo que se va a cumplir. No sé si alguien sabe un poco de filosofía. Había un tal Voltaire que decía que en pocos años más el cristianismo iba a desaparecer del planeta porque van a seguir toda la ideología de él. Voltaire, ¿quién es Voltaire? ¿Saben que en menos de 100 años la sociedad bíblica compró su casa e imprimían Biblias en su casa? Así hace Dios las cosas, para que nadie se tome autoridad y poder. Solo Cristo. Por eso la fortaleza es del Señor. Dios tiene poder y nadie lo mueve al Señor de su posición. Él reina. La sabiduría, la honra. El Señor es digno de toda alabanza, adoración. La honra la tiene Él, porque Él es merecedor. Ha hecho todo, su misericordia, su gracia. Los atributos de Dios hacen que uno solo pueda decir, wow, Señor, qué grande que eres. Qué grande que eres, yo tan chiquito, pero tú me has querido tenerte como hijo y aquí estoy para exaltarte. La gloria de Dios, su magnificencia. El Señor no tiene límites, Él hace lo que quiere. El universo le queda chico, Él mismo lo ha creado. Hoy por hoy ni siquiera con los telescopios podemos saber hasta dónde termina el universo. Y Dios va más allá, Dios sabe todas las cosas porque Dios creó todo con la palabra de su poder. Esa es su gloria y la alabanza. Es el único digno de alabanza, de palabras de agradecimiento, palabras de honra, palabras de respeto, palabras de magnificencia a Dios, porque el Señor Jesucristo ha tomado todo ese poder y autoridad y nosotros hoy aquí formados como pueblo de Dios le damos honra y gloria al Señor por su poder, por su gracia. Ahora, este libro ha sido abierto por el Señor y tiene muchos detalles que a lo mejor no imaginamos en el libro. Hay varios libros allí en la Biblia, pero se menciona uno que debemos ocuparnos diariamente porque dice que en el tiempo final se va a abrir el libro también y ahí van a estar la lista de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios o que no le pertenecen. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta. Desde la antigüedad se sabía que hay un libro y que Dios anota ahí a los que le pertenecen. Inclusive una vez Moisés
Moisés le dice a Dios, estaba intercediendo por su pueblo, y le dice, ay, este pueblo es muy pecador, se están perdiendo, van a terminar mal, por favor, no los quites, bórrame a mí de tu libro, Señor, dice Moisés, pero no borres a ellos. Y Dios le dio una respuesta, se encuentra en Éxodo 32, 32, 33, cuando Moisés dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme a mí ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Es individual, yo no puedo darle la salvación a otro, es solamente Jesucristo que trae la salvación y la vida eterna. Y para eso cada uno tiene que tomar una decisión individual para estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice que solamente es Dios quien puede quitar el nombre si alguien peca contra Él. No está hablando de un solo pecado, está hablando de una vida continua en rebeldía contra Dios. Por eso es tan importante este libro donde uno dice, yo quiero que mi nombre esté ahí. Todos aquellos que reciben a Cristo como Salvador. Cada vez que dicen, Señor, yo reconozco que en la cruz del Calvario ese sacrificio fue por mí, porque yo también fui pecador. Yo nací bajo pecado, me he equivocado miles de veces y he hecho las cosas en contra de lo que Dios ha dicho. Pero reconozco que Jesús murió por mí y ese sacrificio a mí me salva, porque Jesús me perdona todos mis pecados. Yo se los confieso y el Señor me perdona y me dice que ahora tengo vida nueva. Ya no voy más a la destrucción, ya no voy más a la muerte. El Señor me ha dado vida eterna. Y si yo le recibo a Él en mi corazón y vivo obedeciéndole a Él, dice la palabra de Dios que soy un vencedor en Cristo. La victoria de Jesús en la cruz es tu victoria. No tengas miedo ni a Satanás, ni al mundo, ni al pecado, porque la victoria de Cristo también es para ti, recibiendo a Cristo en tu corazón. Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! Somos millones de millones, pero cuando estemos allí y el libro sea abierto, va a decir, aquí está Mati, aquí está Alfredo, aquí está James, aquí está Gladys, aquí está Giselle. Y va a seguir mencionándolos. ¿Por qué? Porque le han recibido a Cristo, son vencedores, victoriosos en Él, porque tienen vida eterna. Y el Señor dice, el que está en mí, yo lo guardo y no borraré su nombre en el libro de la vida. Salvados por el Señor eternamente, por su gracia. Y nadie puede hacer algo diferente porque somos redimidos por la gracia de Cristo. Así será y así se va a cumplir. Pero el que no está anotado tiene un destino terrible, dice eso Apocalipsis 20 del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te lo tengo que leer porque es la palabra de Dios. Sé que muchos se asustan con esto, pero deberíamos tener mucho miedo y respeto por lo que dice la palabra de Dios, porque es una realidad que se va a cumplir. Si hoy estamos aquí celebrando que Cristo resucitó y estamos creyendo eso, vamos a tener que creer todo lo que sigue después. Y esto es un paso en la eternidad. Un día todos vamos a comparecer delante de Jesucristo y cada uno va a rendir cuenta de lo que haya hecho. Los creyentes, pues ya habremos pasado por el tribunal de recompensa de Cristo, pero aquí el que no aceptó a Cristo en su corazón o que le ha rechazado, va a presentarse delante del Rey, delante del Cordero Inmolado y del León de Judá. El libro será abierto y ahí está relatado todas las cosas
que pertenecen a la vida de cada uno. Por eso este libro es muy grande. Cada uno, según las obras, según las acciones, lo que hicieron, las decisiones, lo que pensaron, las veces que se le ha presentado el Evangelio o las veces que se ha rechazado, está todo escrito ahí. Al final, el que está escrito en el libro de la vida es salvo. El que no está escrito dice que va al lago de fuego y azufre, que es terrible. Es terrible. Por eso el llamado hoy es a reconocer que Jesús murió en la cruz y todavía esa sangre sigue brotando. Esa es la imagen que tiene Juan aquí. Ahí está el Cordero todavía con su sangre brotando para que todo aquel que se acerque hoy sepa que Jesús le perdona todos sus pecados y le da vida por su gracia. No es mérito propio, no hay nada que pudiéramos hacer. No hay cantidad de pecados que la gracia no pueda alcanzar. No existe un pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. Su gracia nos acerca a Él. Y cuando uno reconoce que ese sacrificio es para uno mismo, el Señor perdona todos los pecados, dice que lo hace nueva criatura, no se acuerda más del pasado y hay una nueva oportunidad, una vida nueva en Jesucristo con un plan eterno, redentor, un plan de gozo eterno en los cielos. ¿Qué parte tienes tú con este libro? Porque estás anotado, o para bien, para mal. En este libro está registrado toda nuestra vida. Y va a ser abierto, va a ser expuesto. Quiero animarte a que tomes en serio lo que dice la palabra de Dios y digas, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que todo mi pasado sea borrado definitivamente por la sangre de Cristo. A tal punto de que cuando tenga que comparecer delante del Señor, Jesús diga, no tengo ningún registro de pecado de tu vida. ¿Por qué? Porque me pediste perdón. Está olvidado, yo no me acuerdo nada de eso. Nuevo en Cristo. Hijo de Dios, santificado por Él, purificado. A pesar de vivir una vida todavía aquí de quebranto, sufrimiento, debilidades y a veces de tropiezos, el Señor te sigue perdonando porque su sangre sigue brotando todavía allí. Sigue lavando tu corazón, sigue purificándote porque le crees al Señor, a su gracia.